Bien chicos, en esta oportunidad vamos a resolver ejercicios relacionados a la primera ley de la termodinámica. Primer ejercicio. Nos piden calcular la energía interna final de un motor que realiza un trabajo de 80 Joule por cada 200 Joule de energía que consume en forma de calor. Tomar en consideración que la energía interna inicial es de 50 joules. ¿Qué cantidad de energía suministrada se disipa caloríficamente? Para ello tenemos que recordar que la primera ley de la termodinámica está relacionado con este modelo matemático donde nos indica que la variación de energía interna es equivalente a calor añadido al sistema más el trabajo realizado ya sea del sistema hacia los alrededores o que se lleve a cabo un trabajo sobre el sistema. Para ello tenemos nosotros que el trabajo que realiza, en este caso, el motor es equivalente a menos 80 Joule de energía. La cantidad de calor que absorbe el sistema, en este caso el motor, es de 200 Joule y es positivo porque como es un proceso endotérmico hay ganancia de energía calorífica. La variación de la energía interna entonces queda determinada con la cantidad de calor añadido al sistema, que son 200 Joule de energía, y en este caso le vamos a tener que restar el trabajo porque el sistema es quien está realizando el trabajo, en este caso el motor. Para ello, la variación de energía interna es equivalente a la energía interna final menos la energía interna inicial. Y esto es igual a 120 Joule, que es la diferencia entre los 200 menos 80. Finalmente tenemos que la energía interna final es equivalente a sumar 120 Joule más 50 Joule de energía, lo que da un total de 170 Joule de energía interna en condiciones finales. Cuando nos hablan de la disipación de energía, acá tenemos que tomar en consideración, por ejemplo, cuánto calor se logra perder en el sistema después que se lleva a cabo este trabajo termodinámico, para lo cual tendríamos nosotros que considerar, ¿no?, la relación entre la cantidad de trabajo generado o realizado por el sistema, que es el caso del motor, sobre la cantidad de calor añadido. Entonces, si nosotros hacemos esta relación, vamos a tener 80 Joule de energía, que es el trabajo que realiza el motor, entre los 200 Joule de energía calorífica añadido al sistema, lo cual nos da un 25%, miren ustedes, para eso tenemos que dividir, en este caso, 80 entre 200, y eso nos sale 0,4, o sea, un 40% de eficiencia lo hemos utilizado para poder realizar trabajo. Por lo tanto, ¿no?, la cantidad de energía calorífica que se disipa va a ser un 60%. Entonces, se disipa del motor un 60% de energía calorífica, ¿no?, de calor. Ahí está. Bien, ahora pasamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio nos indica que una muestra de 4,66 gramos de agua caliente se calienta desde 8,5 grados Celsius hasta 74,6 grados Celsius. Entonces, es importante tomar en consideración esta variación de temperatura al momento de calentar y nos piden pues que calculemos la cantidad de calor absorbido por el agua. Tener en cuenta que el modelo matemático que se ha establecido para poder calcular la energía calorífica es equivalente a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Recuerden que este valor de calor específico es un valor que sale de tablas y nos indica la cantidad de energía que el sistema necesita para poder incrementar su temperatura y una unidad de masa. Entonces,
para poder resolver el problema, utilizamos este principio del modelo matemático, miren ustedes, del calor, y vamos a reemplazar los datos. Tenemos en este caso 466 gramos multiplicado por el calor específico que sacamos de tabla para el agua, que es 4,184 joule de energía por cada grados Celsius, multiplicado por la variación de temperatura. Como en este caso estamos calentando, entonces la temperatura final es mayor que la temperatura inicial. Entonces vamos a restar 74,6 grados Celsius menos 8,5 grados Celsius. Ahora, hay que tomar en cuenta que los gramos se van a eliminar y los Celsius también se van a eliminar. Entonces vamos a tener como resultado en Joule. Pero como es un valor bastante grande, utilizamos el factor de conversión en la cual 1 kilojoule es equivalente a 1000 joules. Y el resultado de esta energía calorífica, en términos de calor, equivale a 129 kilojoules de energía. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente problema. En este caso nos indican, ahí está. Miren, en este caso nos están indicando una barra de hierro cuya masa es de 869 gramos, se enfría. Entonces, acá estamos hablando ya de un proceso de enfriamiento desde 94 grados Celsius hasta los 5 grados Celsius. Y nos piden calcular la cantidad de calor que se libera por el metal, ¿no? Al momento que generamos este enfriamiento. Entonces, para ello igual nosotros vamos al modelo matemático que está establecido para poder calcular el calor. Es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. En este caso, miren ustedes, vamos a reemplazar la cantidad de calor, ¿correcto? Vamos a ver la cantidad de calor, que es igual a la masa, 869 gramos, el dato que está acá, multiplicado por el calor específico. Este calor específico, como yo le decía, es un valor que depende del material y se obtiene de tablas. En este caso, como estamos hablando de una barra de hierro, es un sólido, entonces el calor específico es igual a 0,444 joule sobre grados Celsius, multiplicado por la variación de temperatura. Como es un enfriamiento, vamos a tener que esta variación es negativa, porque la temperatura final, miren, es mucho menor que la temperatura inicial. Entonces vamos a restar 5 menos 94 grados Celsius. De tal manera que la cantidad de calor nos sale un valor negativo, porque es el sistema quien está liberando energía. Y esto es equivalente a 34 kilojoules de energía calorífica. Recuerden que el signo negativo nos indica salida de energía, disipación energética o pérdida de energía. Entonces, acá la cantidad de calor liberado por el metal no es absorbido, sino es liberado al momento del enfriamiento por el metal, es de menos 34 kilojoules de energía. Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente problema. Nos hablan, miren ustedes, vamos a ver acá el número 4, nos hablan que consideremos una turbina que recibe 25.000 kilogramos por hora de vapor. Este es el flujo másico, procedente de una caldera a una presión de 10 bares y a una temperatura de 200 grados Celsius. Nos indican que la turbina descarga el vapor hacia un condensador que se encuentra a una presión absoluta de 0,05 bar. Este valor correspondiente de entalpía a la descarga de la unidad aquí en el condensador equivale a 2040 joule por cada gramo, lo que es equivalente también a decir kilojoule por kilogramo, ¿no? Si usamos los factores de conversión. Si el proceso de expansión, recuerden que la expansión es cuando aumenta el volumen y disminuye la presión, es esencialmente adiabático y los cambios de energía cinética y potencial son despreciables. Nos piden que calculemos la potencia desarrollada por la unidad, es decir, nos piden calcular la potencia de la turbina que se va a encargar de realizar un determinado trabajo termodinámico en función a la cantidad de vapor que se alimenta a este sistema en términos de energía calorífica.
Para ello, el balance de energía está determinado por la siguiente expresión matemática, donde el trabajo realizado por la turbina es igual a la entalpía en el punto de entrada menos la entalpía en la descarga, ¿no? Es decir, en el condensador. Ahora, si nosotros queremos determinar la potencia, entonces aquí le hemos puesto como W y un puntito hacia arriba para diferenciarlo del trabajo y le vamos a multiplicar a este trabajo calculado por el flujo másico, dado que el flujo másico es la cantidad de masa por unidad de tiempo. En este caso nos están dando el flujo másico del vapor. Muy bien, tenemos acá, miren, el esquema del trabajo de la turbina. Tenemos que en la turbina se lleva a cabo una expansión adiabática donde el volumen aumenta y la presión disminuye. Tenemos en este punto inicial de alimentación a la turbina en la cual se encuentra un vapor que procede de una caldera a una condición de 10 bares y una temperatura de 200 grados Celsius. Hay que tomar en consideración que si nosotros recurrimos a las tablas o recurrimos al software como el Steam Property que ya habíamos comentado anteriormente, vamos a ver que las condiciones del vapor que ingresa a la turbina es un vapor sobrecalentado, ¿no? Dado la presión, la temperatura a la que se encuentra. Para ello, la información que vamos a obtener nosotros del apps del Steam Property nos da una entalpía de entrada de 2828,3 Joule por cada gramo, que es lo mismo decir también kilojoule por kilogramo. Asimismo, en este punto de descarga hacia el condensador, porque nada se pierde en este proceso, tenemos que las condiciones de presión son bastante bajas, ha habido un descenso de la presión, de tal manera que la entalpía también ha disminuido, así como sus condiciones, ¿no? Inicia como un vapor sobrecalentado y termina siendo un vapor ya enfriado, saturado. Para ello nos dan ya el dato de la entalpía en este punto de descarga al condensador de 2040 kJ por kilogramo. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar el problema? Sabemos nosotros que si este sistema, en este caso la turbina, realiza el trabajo, estamos hablando entonces de un trabajo termodinámico negativo, ¿no? Porque lo está llevando a cabo, lo está realizando. Para ello tenemos nosotros que calcular primeramente el trabajo realizado por la turbina mediante la expresión matemática del balance de energía, donde tenemos que es la diferencia entre la entalpía que ingresa a la turbina en términos de energía menos la entalpía que se libera en el condensador. Para ello tenemos que 2828,3 menos 2040 kilojoules sobre kilogramo me da este trabajo termodinámico realizado por la turbina de 788,3 kilojoules por cada kilogramo de vapor, ¿no? Ahora, si yo quiero calcular en este caso, como les dije, la potencia, miren, esta potencia simplemente lo que hacemos es multiplicar el trabajo que hemos calculado aquí en esta expresión por el flujo másico. Y nos da una potencia equivalente a 5.474,3 kilowatts, que viene a ser lo mismo kilojoule sobre segundo. Muy bien. Y finalmente tenemos, miren, este último ejercicio número 5, que nos habla justamente de completar una tabla con los espacios vacíos acerca de un gas ideal que pasa del estado 1 al estado 2 efectuando un determinado trabajo de 200 kJ sin variar su temperatura. Luego nos dice que pasa del estado 2 al estado 3 absorbiendo 150 kJ de energía en términos de calor sin variar su volumen. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que recordar para poder alimentar esta tablita es justamente saber, ¿no? Cuando existe ganancia de energía en términos de calor, sabemos que es positivo y cuando hay liberación energética, sabemos que es negativo. De igual manera, también tenemos que considerar, en el caso del trabajo, que cuando el sistema es quien realiza el trabajo, es negativo, y si más bien realizamos un trabajo sobre el sistema, va a ser positivo. Bien, dado que esto es un ciclo completo donde miren, y partimos de una trayectoria 1 hacia 2 y luego de 2 hacia 3 y finalmente de 3 nuevamente retorna al estado inicial que es 1, estamos hablando de un ciclo. Entonces, por teoría sabemos
que